Nadie puede escapar de las consecuencias del abandono espiritual, pero aquellos que prestan atención a las advertencias y abrazan la oración, el arrepentimiento y la fe en Dios, encontrarán refugio y esperanza. Al mirar el mundo actual, es imposible ignorar las señales que apuntan a una era de oscuridad espiritual que exige nuestra atención y acción. Ya sea que experimentemos o no los 3 días de oscuridad, literalmente. Sin duda, estamos viviendo en una época que exige un profundo despertar espiritual. Tomemos en serio las advertencias del Padre Pío. Fortalezcamos nuestro espíritu y preparémonos para enfrentar el juicio divino con atención en una de las profecías más sorprendentes atribuidas a una de las figuras más sintonizadas espiritualmente del siglo XX, el Padre Pío. Reconocido por sus curaciones milagrosas, profundas experiencias místicas y conocimientos proféticos, el Padre Pío dejó un legado que continúa inspirando a millones. Entre sus revelaciones más escalofriantes y urgentes se encuentra la profecía de los 3 días de oscuridad. Un período predicho como una época de intenso sufrimiento, juicio divino y ajuste de cuentas espiritual que se extenderá por toda la humanidad sin excepción. La visión del Padre Pío pinta un cuadro vívido de un mundo al borde de la confusión, enfrentando una oscuridad tanto literal como simbólica. Este período no solo envolverá la tierra en oscuridad física, sino que también hundirá a la humanidad en un vacío espiritual, un momento en el que la justicia divina confrontará la decadencia moral y la apatía espiritual que han arraigado en la sociedad. Su profecía advierte que este tiempo llegará repentinamente, tomando a muchos por sorpresa, y enfatiza que aquellos que no estén preparados en espíritu enfrentarán todo el peso de las consecuencias divinas. En una época donde reinan el materialismo, el secularismo y la decadencia moral, el llamado del Padre Pío a la vigilancia es más urgente que nunca. Instó a los creyentes a fortalecer sus defensas espirituales mediante la oración constante, la confesión sincera y una vida alineada con los mandamientos de Dios. Su mensaje fue claro: la preparación no es opcional, es un mandato divino. Como dijo una vez, esté preparado, porque el día del juicio llegará cuando menos lo espere. Esta profecía sirve como una llamada de atención y nos recuerda que nuestra preparación espiritual es nuestro mayor escudo contra las pruebas que se avecinan. Los 3 días de oscuridad no son simplemente un pronóstico de tristeza física, sino un periodo profundo de prueba espiritual. El Padre Pío enfatizó que solo protegiendo nuestras almas del pecado y viviendo en gracia podremos resistir los desafíos que tenemos por delante. Uno de los aspectos más convincentes de la profecía del Padre Pío es la mención de las señales celestiales que precederán a los 3 días de oscuridad. Estos signos, explicó, se manifestarán en el mundo natural, fenómenos inusuales en el cielo, comportamiento errático del sol y la luna y alteraciones en el orden natural. Tales acontecimientos servirán como advertencias inequívocas para que la humanidad se arrepienta y se prepare espiritualmente. Mira al cielo, instruyó el Padre Pío. Cuando veas estas señales extraordinarias, debes saber que se acerca un tiempo de transformación y que el llamado al arrepentimiento es urgente. Para quienes están en sintonía con sus enseñanzas, estas anomalías cósmicas no son meras curiosidades, sino mensajes divinos que instan a una renovación espiritual inmediata. El Padre Pío exhortó a los fieles a profundizar su relación con Dios a través de la oración, la penitencia y los actos de devoción. Estos signos, advirtió, no deben ser ignorados, sino entendidos como invitaciones a volver a la fe y a la santidad. La visión del Padre Pío revela una verdad aleccionadora.
La humanidad se ha adormecido en una falsa sensación de seguridad, consumida por la búsqueda de riqueza, avances tecnológicos y gratificación personal, mientras descuida el ámbito espiritual. El pecado se ha acumulado hasta tal punto que la justicia divina parece inevitable. Sin embargo, incluso en medio de esta perspectiva sombría, el Padre Pío ofreció esperanza, una oportunidad de mitigar la severidad del castigo divino a través de la acción espiritual. Entre sus instrucciones clave estaba la directiva de permanecer en casa durante los 3 días de oscuridad. Aconsejó a los fieles orar fervientemente, sellar sus hogares y confiar en la protección de Dios contra las fuerzas abrumadoras que se apoderarían del mundo. Aquellos que siguieran estas pautas y permanecieran en estado de gracia, encontrarían refugio de gran parte de la devastación. Su guía fue a la vez práctica y profundamente espiritual. «Preparad vuestras almas», advirtió. «Solo viviendo una vida de pureza y devoción estará salvaguardado». Para aquellos escépticos ante tales profecías, es esencial recordar que el Padre Pío no era un hombre común y corriente. Su vida fue un testimonio de la realidad de lo sobrenatural, y sus profecías no fueron especulativas, sino divinamente reveladas a través de la oración y los encuentros místicos. A medida que nuestro mundo se vuelve cada vez más tumultuoso, marcado por crecientes conflictos, desastres naturales y confusión moral, la urgencia del mensaje del Padre Pío resuena con más fuerza que nunca. En conclusión, los 3 días de oscuridad no son simplemente una advertencia de eventos apocalípticos, sino un llamado de atención a la renovación espiritual. El mensaje del Padre Pío nos invita a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas, preparar nuestros corazones y estar preparados para las pruebas venideras. Subraya que nadie puede escapar de las consecuencias del abandono espiritual, pero aquellos que prestan atención a las advertencias y abrazan la oración, el arrepentimiento y la fe en Dios encontrarán refugio y esperanza. Al mirar el mundo actual, es imposible ignorar las señales que apuntan a una era de oscuridad espiritual que exige nuestra atención y acción. Ya sea que experimentemos o no los 3 días de oscuridad literalmente, sin duda estamos viviendo en una época que exige un profundo despertar espiritual. Tomemos en serio las advertencias del Padre Pío, fortalézcanos nuestro espíritu y preparémonos para enfrentar el juicio divino con fe y confianza inquebrantables en Dios. El poder de la oración y la vigilancia durante los 3 días de oscuridad, el Padre Pío dejó claro que la oración sería la defensa más potente de la humanidad contra las calamidades venideras. Instó a la gente a sellar sus ventanas y puertas, cortando todo contacto con el mundo exterior durante este momento peligroso. Este período no sería solo una prueba física, sino una profunda prueba espiritual, donde surgirían las fuerzas del mal, exigiendo a los fieles refugiarse en la santidad de sus hogares y en la devoción inquebrantable a Dios. El Padre Pío enfatizó que a medida que la oscuridad envolvía al mundo, participar en la lectura espiritual y fomentar una atmósfera de amor y oración dentro del hogar serviría como escudo contra las fuerzas externas destructivas. Estos actos de piedad actuarían como una armadura divina, salvaguardando a las familias de la ira que desciende sobre la tierra. A través de la oración ferviente, la penitencia sincera y la confianza firme en la misericordia de Dios, los creyentes podían encontrar consuelo y protección divina, incluso en medio de las sombras más profundas. Cuidando la creación de Dios, los animales. En una sorprendente muestra de compasión, el Padre Pío también expresó su preocupación por el bienestar de los animales durante los 3 días de oscuridad. Recordó a los fieles que así como los humanos son parte de la creación de Dios, también lo son los animales, y ellos también necesitarían cuidado y atención durante este tiempo de peligro.
el Padre Pío exhortó a la gente a alimentar y cuidar a sus animales, asegurándose de que tuvieran sustento para soportar las pruebas que se avecinaban. Esta enseñanza sencilla pero profunda refleja el profundo amor del Padre Pío por todas las criaturas, subrayando la importancia de cuidar cada aspecto de la creación, especialmente durante las crisis. Misericordia y protección divina. A pesar de las desgarradoras visiones de la ira divina, la profecía del Padre Pío lleva un mensaje de misericordia divina. Aseguró a los fieles que aquellos que buscaran refugio en la fe y la oración estarían protegidos de la destrucción que se desarrollaba a su alrededor. En una vívida imagen de la intervención divina, describió a los ángeles pasando por los hogares de los devotos, protegiéndolos del juicio que descendería sobre el resto del mundo. Esta protección divina se concedería a aquellos que permanecieran en estado de gracia, firmes en su devoción a Dios, particularmente a aquellos que acudieran a la Virgen María en busca de refugio. Sin embargo, el Padre Pío también advirtió que aquellos que se habían alejado de Dios, aquellos que rechazaron la fe, no escaparían a las consecuencias. La ira de Dios, representada por tormentas de fuego que descendían de los cielos, caería sobre ellos. Estas vívidas imágenes subrayan la realidad de la justicia divina y nos recuerdan que, si bien Dios es amoroso y misericordioso, en última instancia se deben ajustar cuentas con aquellos que persisten en el pecado. Una prueba espiritual. El huerto de Getsemaní. El Padre Pío comparó los 3 días de oscuridad con la noche de prueba en el jardín de Getsemaní, donde Cristo mismo soportó una profunda angustia espiritual antes de su crucifixión. Así como los discípulos enfrentaron incertidumbre y miedo en Getsemaní, también los fieles lidiaron con dudas y turbulencias espirituales durante este periodo de sufrimiento global. La ausencia de luz durante estos 3 días simboliza no solo la falta literal de luz solar, sino también la profunda oscuridad espiritual que envolvería al mundo. Sería un tiempo de prueba, donde la confianza de los fieles en Dios sería llevada al límite. Sin embargo, el Padre Pío aseguró a los fieles que no serían abandonados. Quienes permanecieran vigilantes en oración y devotos de María encontrarían fuerza en las horas más oscuras. Prometió que la Virgen María, bajo cuya protección buscaron refugio, nunca los abandonaría. Este cuidado maternal divino ofrecería consuelo y paz en medio de las pruebas, guiando a los fieles juntos a través de la batalla espiritual. Sabiendo que la mano de Dios todavía los guiaba, esperanza y renacimiento, una nueva era después de la oscuridad. A pesar de las terribles advertencias de su profecía, la visión del Padre Pío, en última instancia, transmite un mensaje de esperanza y renovación. Aunque los 3 días de oscuridad traerían sufrimiento y purificación, previó que después el mundo entraría en una época de paz y renacimiento espiritual. Los fieles, habiendo soportado las pruebas, saldrían con el corazón renovado, apreciando profundamente la misericordia de Dios y la protección de la Virgen María. Comparó este tiempo de purificación con las plagas bíblicas de Egipto, particularmente la plaga de oscuridad que Moisés invocó sobre Faraón. Así como los israelitas estaban protegidos de la oscuridad, los fieles también estarían protegidos por su confianza en Dios. El Padre Pío creía que después de los 3 días de oscuridad, el mundo experimentaría un despertar espiritual, y aquellos que perseveraran en la fe serían recompensados con un mundo purificado y finalmente en paz. Un llamado a la preparación espiritual. La profecía del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad sirve como un poderoso llamado a la preparación espiritual. Aunque pueda parecer que el mundo avanza en una espiral hacia el declive moral y el materialismo, su mensaje nos recuerda que todavía hay tiempo para preparar nuestras almas. La oración,
la penitencia y la devoción son las claves para sobrevivir a las pruebas que se avecinan. Al cultivar una vida de devoción, permanecer en estado de gracia y acudir a la Virgen María en busca de protección, podemos afrontar la oscuridad que se acerca con fe y esperanza. En última instancia, aunque los 3 días de oscuridad serán una prueba espiritual, también servirán como una limpieza, un tiempo para que la humanidad se reconecte con Dios, purifique sus almas y se prepare para una nueva era de paz y fe. Como dijo el Padre Pío, aunque la oscuridad pueda parecer abrumadora, aquellos que perseveren serán testigos del amanecer de un nuevo día, un día de renacimiento espiritual y misericordia divina. Gracias por reflexionar sobre este profundo mensaje profético. Lo invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación y a suscribirse para obtener más información sobre cómo vivir una vida de fe. Deja que la visión del Padre Pío te inspire a profundizar tu preparación espiritual y abrazar el camino de la gracia. Los 3 días de oscuridad no son simplemente una visión dada al Padre Pío. Son un tema recurrente en todo el misticismo y la profecía cristianos, compartido por numerosos santos y visionarios a lo largo de la historia. Figuras como la beata Ana María Taigi y Marie-Julie Jahenny se hicieron eco de advertencias similares de una época en la que la tierra se hundiría en una oscuridad abrumadora y una purificación ardiente, seguidas de olas de destrucción que afectarían a los pecadores y a quienes se oponían a la fe. Sin embargo, a lo largo de estas siniestras predicciones hay un hilo de esperanza: la promesa de protección a través de la fe, la oración y las velas consagradas que iluminarán incluso las horas más oscuras. El Padre Pío, profundamente en sintonía con las necesidades espirituales de su tiempo, destacó la importancia de la preparación, especialmente la preparación espiritual. Si bien las vívidas imágenes del fuego, la oscuridad y las plagas pueden infundir miedo en el corazón, el mensaje del Padre Pío es claro: no son las medidas físicas, sino el estado de nuestras almas las que determinarán nuestra supervivencia. Oren para que sus almas estén listas para enfrentar la muerte en la gracia de Dios. Instó enfatizando el arrepentimiento, la humildad y la confesión como las máximas salvaguardias contra las pruebas venideras. Este mensaje no se trata simplemente de anticipar la ira divina. Se trata de regeneración espiritual. El Padre Pío creía que así como el pecado y la salvación han sido cíclicos a lo largo de la historia, también este tiempo de purificación anunciará la renovación. Los 3 días de oscuridad no son simplemente un periodo de sufrimiento, son una oportunidad para una limpieza profunda, una oportunidad para que la humanidad regrese a Dios y despierte a su verdadero propósito. A medida que el fuego purifica y la oscuridad envuelve, aquellos que permanecen fieles emergerán más fuertes, más puros y listos para la paz que sigue. El significado de esta profecía no reside en sus aspectos aterradores, sino en su invitación a vivir una vida de fe inquebrantable. Los 3 días de oscuridad nos recuerdan que la vigilancia espiritual, la oración y la confianza en la misericordia de Dios son las herramientas que necesitamos para enfrentar cualquier oscuridad que surja. Esto no es simplemente una advertencia, sino un llamado a la acción, un llamado a volver nuestros corazones hacia Dios, preparar nuestras almas y buscar su gracia mientras navegamos por los tiempos turbulentos que se avecinan. El mensaje del Padre Pío, junto con el de otros santos que compartieron visiones similares, es de profundo optimismo en medio de la oscuridad. Aunque el mundo pueda enfrentar una crisis moral y espiritual, hay esperanza en la promesa de renovación. Aquellos que se mantengan firmes en su fe
cimentados en la oración y la humildad, encontrarán consuelo en la misericordia de Dios y emergerán listos para abrazar una nueva era de paz y abundancia espiritual. Que esta poderosa visión sirva como advertencia y como invitación. Una invitación a vivir cada día con fe, a alejarnos del pecado y a prepararnos para las pruebas que nos esperan. Juntos, mientras caminamos por este camino, podamos encontrar fuerza y coraje, sabiendo que el camino de la oración y la humildad conduce al triunfo final de la gracia y la salvación. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué piensas sobre la profecía del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad? Comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación y no olvide suscribirse para obtener más conocimientos espirituales. Manténganse alerta, permanezcan fieles y caminen siempre en la luz de Cristo.